Perfecto. Entonces nos arrancamos. Bueno, es un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente en este NA Equina 2025. Es el octavo ciclo de conferencias. Agradezco a todos los organizadores que han participado y los ponentes que me han precedido y los que vienen después. La verdad es un gustazo escucharlos y aprender todos los días porque eso es algo que nunca tenemos que hacer, dejar de aprender. Entonces, vamos a hablar de un tema bien importante que es el síndrome de úlceras gástricas equino y cómo funciona y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, así como de otras enfermedades gástricas que pudiesen estar relacionadas o interrelacionadas a la hora de realizar el diagnóstico. Es importante también profundizar en uno de estos temas clínicos, como bien mencionaba la doctora María, no solamente de salud, sino también de bienestar en los caballos, ya que como hemos visto en las presentaciones anteriores, es un tema de bienestar animal. Este síndrome presenta un problema frecuente, pero muchas veces poco conocido en sus detalles esenciales. Entonces vamos a tratar de abordar un poco más a detalle esta situación. Y durante esta presentación vamos a abordar desde los aspectos anatómicos, fisiológicos, hasta detalles prácticos sobre cómo vamos a diagnosticarlas y el respaldo científico y reciente y también datos sólidos que nos permitan tener una visión integral sobre la condición clínica de los animales. Nosotros tenemos a nuestro cargo una gran especie y el síndrome de úlcera gástrica equina o EGUS no solo impacta negativamente la salud de nuestros caballos, sino presenta una problemática económica relevante para la industria equina a nivel mundial. Estudios recientes han revelado que aproximadamente del 66 al 93% de los caballos de carreras presentan úlceras gástricas. Esto es un tema importante ya que pues no solamente afecta a las diferentes deportes ecuestres, sino también nos debe traer a la atención de que tenemos un tema que está afectando a nuestros caballos. No solamente a los caballos deportivos, sino también se sabe que esto afecta a los caballos que son de placer o que se utilizan de fin de semana. Y esto no solamente genera malestar y sufrimiento animal, sino también una disminución del rendimiento deportivo, pérdidas económicas considerables debido a los tratamientos, el diagnóstico y el acompañamiento veterinario y el tiempo de recuperación requerido. Nuestros caballos son de atletas y tenemos que acompañarlos en su proceso y sobre todo ser guardianes de la salud y del bienestar de nuestros pacientes. En este estudio, en el 2010, se encontró que el 82% de los caballos de carreras presentaban úlceras gástricas. Esto a lo largo del tiempo, desde entonces, en los 15 años que han pasado desde entonces, ha habido múltiples estudios que han demostrado que esta incidencia es similar en varios de los caballos. Ahora hablemos un poco de la naturaleza del caballo y cómo es que esto se da y cómo es que se presenta. Retomando algunos de los puntos importantes que se mencionaron tanto por la doctora Hilda, la doctora Tadich, así como los que los precedieron. La saliva del caballo está compuesta por 99% de agua. El caballo adulto produce cerca de 35 a 40 litros de saliva durante un día. Esto, en términos generales, contiene cantidades relativamente mayores de calcio y cloruro y menores de bicarbonato y sodio a comparación de la saliva de los rumiantes. Entonces, todo lo hace que sea más similar a los animales carnívoros o omnívoros. Además, estas concentraciones de sodio, cloro y bicarbonato aumentan de manera lineal conforme aumenta la tasa de secreción y esto está relacionado a la ingestión de materia seca que tienen. Ahora, un caballo produce en su saliva un pH que oscila entre 8.6 y 9.1, siendo la mayor parte producida por la glándula parótida. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos, como mencionaban en las ponencias anteriores, obviamente si queremos que nuestro caballo produzca adecuada cantidad de saliva y adecuada cantidad ¿cómo se llama?, enzimas digestivas, etcétera, en el tracto gastrointestinal, que tenga acceso al agua. Cuanta más materia seca tenga el alimento consumido, mayor va a ser la cantidad de saliva producida. Entonces, si nosotros te estamos alimentando un forraje, tenemos que asegurar que el acceso al agua y la calidad del agua sean adecuadas. Y debido en parte a la composición física del alimento y principalmente lo que se necesita para masticarlo, es lo que va a determinar esta necesidad del caballo. Ahora, la concentración promedio de amilasa, como también se mencionaba en las presentaciones anteriores, reportada en los caballos es apenas de 0.44 unidades por mililitro, mientras que en los humanos, en comparación, puede llegar a ser de 77 unidades por mililitro y en cerdos hasta 98 unidades por mililitro. Entonces, esto lo que hace es que la saliva del caballo es especialmente diferente a los herbívoros, pero también es especialmente diferente a carnívoros y omnívoros.
Entonces, esta diferencia prácticamente hace que, que su saliva no contenga enzimas digestivas. Por ejemplo, la concentración, como mencionaba, de un caballo contra un cerdo es muy diferente. Por lo tanto, las funciones más importantes de la saliva de los caballos van a facilitar la lubricación del alimento y también la deglución y el efecto amortiguador dentro del estómago, que eso es lo que vamos a ver a continuación, ya que este efecto que va a tener amortiguador del pH sobre el estómago va a afectar también la forma en que el pH es modificado dentro del estómago, ya que a veces simplificamos en nuestra mente cuando estamos hablando de pH gastrointestinal o pH gástrico y pensamos que solo hay un pH a lo largo de todo el estómago. Vamos a entrar un poquito más acerca de las diferencias. Para comprender bien las patologías gástricas, tenemos que entender que el estómago del caballo solamente es 8% del volumen total del tracto gastrointestinal, a comparación de un perro cuyo porcentaje es mayor o, y no se diga, de un rumiante. Como podemos ver en la pantalla, tenemos las 3 diferentes tractos gastrointestinales y los volúmenes totales de líquido que puede haber dentro de ellos. Podemos ver que la reserva de líquido de un rumiante es de 350 litros, cuando la de un caballo es de 200 litros. Pero un rumiante va a tener, en este caso una vaca, un 70% del volumen el volumen gástrico, cuando un caballo solo el 8.5%. Yendo más a detalle, cuál es la estructura del estómago del caballo, también tenemos una estructura muy especializada. Tenemos una estructura donde nosotros vamos a tener un esófago que, posteriormente va a entrar al esfínter del cardias. Este esfínter tiene características muy especializadas y debe ser revisado cuando nosotros estamos haciendo nuestro estudio de gastroscopía, no nos debemos olvidar de él. Vamos a tener una curvatura mayor, una curvatura menor. Vamos a tener el cuerpo gástrico, la región glandular, el margo plicatus, que es esta separación entre la zona escamosa y la zona glandular. Vamos a tener un píloro. Como podemos ver, el acceso al píloro pudiese llegar a ser complicado, como vamos a ver más adelante en la gastroscopía, por esta unión tan cercana que tienen el cardias y el píloro. Y posteriormente vamos a tener lo que es el antro duodenal o la porción craneal del duodeno, después las papilas duodenales y la papila duodenal mayor y menor, por donde se van a secretar algunas de las sales biliares. Ahora, entendiendo esto, también tenemos que entender que entonces al tener esta estructura tan especializada, vamos a tener 2 zonas diferentes y 2 pHs diferentes dentro del estómago. Vamos a tener una zona de baja densidad, donde vamos a tener la mayor parte del forraje recién consumido, y una zona de alta densidad. Como podemos ver, el pH de la zona de baja densidad va a ser alrededor de 6 a 7, cuando la zona de alta densidad va a ser un pH de 1 a 2 y está asociado principalmente a la zona glandular, donde vamos a tener nuestra elevación de ácido clorhídrico. Ahora, en la gráfica que tenemos a la derecha, en este estudio lo que se hizo fue revisar cómo va cambiando el pH del estómago de acuerdo al tiempo que pasa después del consumo de heno. Entonces podemos ver cómo tenemos una media de pH en verde, ¿cómo se llama? Después del consumo de heno, y podemos ver cómo cuando baja el consumo de heno, el pH también tiende a bajar. Y entonces hay una asociación directa entre el consumo de heno y el pH del estómago. Si nosotros hablamos un poco más ya acerca del estómago, tenemos que entender que el principal producto secretor del estómago en el caballo, al igual que en todas las especies, va a ser el ácido clorhídrico. Este ácido es secretado por las células parietales que se encuentran dentro de las glándulas gástricas y estas están ubicadas a la par junto con otras células especializadas como son las células de moco, así como también las células principales. Como cualquier otra función corporal, la secreción de ácido está regulada por una compleja interacción entre señales estimulantes e inhibidoras. Desde un punto de vista básico, el componente neural principal va a ser el vago, mientras que el componente hormonal principal va a ser la gastrina, que es un péptido producido por las células G localizadas en la mucosa pilórica. Sin embargo, este modelo ha evolucionado a lo largo del tiempo a partir de nuevos descubrimientos, donde la evidencia actual sugiere que tanto la acetilcolina como la gastrina ejercen un efecto estimulante principalmente de manera indirecta a través de las células SL, que son las enterocromafines, similares a enterocromafines. Estas células liberan a su vez histamina
en lugar de estimular directamente los receptores muscarínicos de la gastrina en las células parietales para producir este ácido clorhídrico. Entonces, la secreción ácida también está modulada por distintos circuitos de retroalimentación que a su vez están involucrando la somatostatina, así como también van a estar afectados por el pH gástrico a través de un feedback de retroalimentación intragrástico. Entonces, esto ocurre, como ocurre en otras especies, donde la secreción ácida en el caballo es estimulada por la acetilcolina, la histamina y la gastrina, pero a su vez inhibida por la somatostatina. Sin embargo, las respuestas relativas a estos agentes van a variar entre el caballo y otras especies. Y esto está dado, por ejemplo, por estudios in vitro realizados en células parietales equinas, aisladas, donde se demostró que dichas células son mucho más sensibles a la histamina que a la gastrina. Entonces, curiosamente ocurre lo contrario en las células parietales de los caninos, donde son mucho más sensibles a gastrina que a histamina, lo cual corresponde a esto, a cómo vamos nosotros a modular esta respuesta posteriormente. Ahora, en el caballo, todas las regiones de la mucosa gástrica glandular, que es la que estamos viendo a la izquierda en esta gastroscopía, secretan moco y bicarbonato. En el caballo, todas las regiones de la mucosa gástrica glandular van a secretar este moco y bicarbonato, que cumplen la función clave de protección frente al ácido gástrico. Gracias a esta barrera natural, el pH, justo cuando la mucosa se mantiene en un rango biológicamente neutro bajo condiciones normales, van a producir cierta protección. Y un ejemplo perfecto de esta defensa es la prostaglandina E2, cuya producción se regula a través de las enzimas COX-1 y COX-2 presentes en diversas partes del tracto gastrointestinal. Y uno de los sistemas más importantes involucrados en esta protección también se llama el sistema neural de emergencia gástrica, que es un arco reflejo que monitorea continuamente el pH de la superficie de la mucosa, y cuando el pH disminuye de forma significativa, eso es una respuesta de liberación de la prostaglandina E2 y otros mediadores como el péptido relacionado a la calcitonina y el óxido nítrico, los cuales van a mejorar el flujo sanguíneo y aumentando la secreción de moco y bicarbonato. Además, esta prostaglandina E2 que nosotros vamos a encontrar en la zona glandular tiene la capacidad de inhibir directamente la secreción de ácido por parte de las células parietales, fortaleciendo aún más el sistema de protección gástrica. Esto en los últimos años ha tenido importancia, ya que ha habido estudios donde se ha demostrado que el uso de misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina, ayuda a el tratamiento para úlceras gástricas, como vamos a ver más adelante. Un estudio en ponis reciente demostró que una administración diaria también de ácidos grasos volátiles y de aceite de maíz, rico en sobre todo ácido linoleico, que es un precursor del ácido araquidónico, eleva indirectamente los niveles de prostaglandina E2, reduciendo la producción de ácido gástrico e incluso durante la estimulación con pentagastrina de manera endovenosa, confirma que este mecanismo protector está activo todo el tiempo y funcional en el estómago del equino. Ahora, vamos a hablar y elucidar un poquito lo que estábamos platicando en la sesión anterior con la doctora Tadic y que se preguntaba sobre la diferenciación, y para poner a todos los que nos encontramos el día de hoy en las sesiones en el mismo en la misma terminología. El síndrome de úlceras gástricas equina es un saco donde tenemos actualmente dos principales actores, que son la enfermedad gástrica escamosa y la enfermedad gástrica glandular equina. A su vez, la enfermedad gástrica glandular equina en recientes años ha sido dividida en dos segmentos, que es la primaria, ocasionada directamente por el ácido clorhídrico en la mucosa de la glandular, o la secundaria, que está ocasionada por una falla en el vaciamiento gástrico, que puede estar dada por otras enfermedades, como pueden ser enfermedades inflamatorias de intestino o alguna otra patología que evite el vaciamiento gástrico. El síndrome de úlceras gástricas equinas en 1999 fue cuando fue inicialmente definido. Pero actualmente tenemos que tener muy claro que tenemos estos dos diferentes entes y que cada uno funciona de manera independiente. Ahora, vamos a hablar específicamente del síndrome de úlceras equinas en la sección escamosa del estómago.
Esta afecta principalmente la región escamosa del estómago, que al carecer de mecanismos protectores queda específicamente vulnerable frente a la acción del ácido gástrico, este ácido clorhídrico. Esta vulnerabilidad aumenta en situaciones donde el ácido gástrico alcanza la mucosa escamosa de forma prolongada o repetitiva, lo cual se ha demostrado a través de sondas en las diferentes regiones del estómago que durante el ejercicio intenso o ayunos prolongados, especialmente en algunos manejos deportivos, llegamos a tener vaciamientos gástricos que ocasionan y facilitan que no haya esta diferenciación de pH entre la zona del cardias o la zona de la curvatura mayor y la zona del fondo, donde vamos a tener una mayor secreción de ácido clorhídrico. Hasta un 90% de los caballos en entrenamiento intenso pueden llegar a presentar alteraciones del pH del estómago, donde tengamos contacto entre el ácido clorhídrico y tengamos la zona escamosa, y lo cual nos va a dar resultado lo que estamos viendo nosotros en la pantalla, donde tenemos la diferenciación entre la zona escamosa, que es la zona perlina blanquecina, y la zona glandular, que es la zona rosada, dividida por el margo plicatus, y podemos ver en estas imágenes cómo tenemos erosiones de diferentes grados. Ahora, si nosotros hablamos de la enfermedad glandular, es una etiología más compleja y aún menos comprendida. Aquí las lesiones ocurren en la mucosa glandular, comúnmente asociadas y con mayor incidencia en la zona del píloro. En el píloro o la zona del fondo del estómago, vamos a encontrar que, aunque sí posee mecanismos eficaces para inhibir el efecto del ácido clorhídrico, se ha propuesto que la inflamación crónica adhesiva, posiblemente asociada pues, a un estrés persistente, como veíamos en la sesión anterior, o alteraciones inmunológicas o alteraciones inflamatorias, disminuyen el flujo sanguíneo local, lo cual ocasiona que esta zona se vuelva más sensible al efecto de este ácido clorhídrico. Ahora, se calcula que entre el 20 y el 60% de los caballos que presentan síndrome de úlceras gástricas equina va a presentar lesiones glandulares en algún grado. Esto ha ocasionado que cuando nosotros realicemos una endoscopía, tengamos que asegurar que estamos revisando todas las estructuras del estómago, como vamos a ver más adelante. Ahora, revisemos un poco ahora más a detalle cómo es que nosotros vamos a tener la estadística y cómo es que nosotros va a afectar a estos caballos. Si nosotros los dividimos por raza, vamos a darnos cuenta que el pura sangre la va a tener prevalencia de la sección escamosa 37% de los caballos sin entrenamiento. Esto quiere decir que son caballos que están en pradera y simplemente se hizo una gastroscopía para ver qué es lo que sucedía con ellos que estaban en pradera. Posteriormente, estos caballos bajo situaciones de entrenamiento, el 80 al 100% pueden presentar tras 2 o 3 meses de entrenamiento ulceraciones en la sección escamosa. Pero en la prevalencia sobre todo en un estudio que se realizó en la Universidad de Queensland en Australia, se demostró que el 47 al 65% de los caballos pura sangre en entrenamiento podían presentar también lesiones en la sección glandular. Entonces, no solamente presentaban lesiones en la sección escamosa, sino también lesiones en la sección glandular. En un estudio de Standardbreds, se demostró que el 44% en general de los caballos Standardbred en pradera presentaban úlceras gástricas y cuando estaban en entrenamiento intensivo esto subía al 87%. Ahora, los caballos deportivos en general, sacando a los caballos de carreras, un 17 o un 58%, dependiendo de la disciplina que están realizando, pero también se demostró que un 64% en uno de los estudios presentaba úlceras gástricas en la sección glandular. Esto, ¿cuál es el mensaje que nos tenemos que llevar de esto? Si nosotros no podemos nosotros asumir que si tenemos úlceras en la sección glandular, vamos a tener úlceras en la sección escamosa y viceversa. Se tiene que hacer un estudio profundo y un estudio detallado y adecuado para nosotros poder determinar y poder tratar adecuadamente a nuestros equinos. Si nosotros pensamos en las dietas altas en concentrados y bajas en fibra, lo que nosotros vamos a aumentar considerablemente el riesgo al aumentar el concentrado de tener úlceras gástricas. Se ha demostrado que cuando el caballo consume dietas de concentrados con menos del 1% del peso corporal en fibra diaria, la incidencia de las lesiones gástricas incrementa hasta un 70%, debido a que la fibra aumenta la producción salival,
haciendo esta neutralización de pH. Por eso es que empezamos con eso. Si nosotros pensamos que el estómago va a tener dos zonas diferenciadas, donde va a tener un gradiente de pH, donde va a ir gradualmente reduciéndose por la presencia de alimento dentro del estómago, si nosotros retiramos esta fibra e introducimos un alimento que sea de rápida digestión, que no tenga una cantidad de fibra adecuada, va a predisponer a que se presenten las úlceras, tanto en la sección escamosa por la presencia de este ácido clorhídrico, como en la sección glandular por ¿cómo se llama? Por esta continua presentación que nosotros vamos a tener. Y también, como pudimos ver, los efectos protectores, como la prostaglandina E2, así como los otros efectos protectores del estómago, también están asociados al consumo alto en fibra. Ahora, el estrés social, como se mencionaba en la presentación anterior, es un factor crítico para el desarrollo de úlceras gástricas. El aislamiento prolongado de los caballos, especialmente aquellos estabulados, sin contacto visual o físico con otros animales, incrementa sustancialmente la prevalencia de lesiones gástricas. Por eso es que la importancia, como nos mencionaba la doctora Tadic, de cuando se diseñan las instalaciones, poder facilitar este contacto social entre los caballos. Estudios recientes señalan que los caballos aislados que no socializan tienen una prevalencia hasta de un 60% mayor comparado con aquellos que viven en zonas libres, como los que estamos viendo en la pantalla. Esto resalta la importancia de mantener un ambiente social adecuado para el bienestar de nuestros caballos. Ahora, una vez que ya tenemos nosotros o estamos sospechando de que nuestro caballo pudiese tener úlceras gástricas, ya sea de la sección glandular o de la sección escamosa, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Pues número uno, que los signos clínicos asociados son muy variados y muchas veces llegan a ser ligeramente inespecíficos y su diagnóstico debe ser acertado. Estos signos van a incluir desde pérdida del apetito, van a incluir disminución en el rendimiento, signos de cólico recurrentes, que no son cólicos muy severos, pero son cólicos ligeros que son bastante recurrentes, cambios en la conducta, deterioro en la condición corporal. La presencia clínica puede variar según la gravedad y la localización de las lesiones y se puede deteriorar a lo largo del tiempo. En los estudios, aproximadamente 30-40% de los caballos con úlceras gástricas experimentan episodios frecuentes de cólico. Y eso está directamente asociado a lo que también nos mencionaba la doctora Tadic en su presentación. Si nosotros no observamos, no vamos a saber que esto está sucediendo. Esto ha surgido en la literatura en los últimos 10 años por la presencia y la facilidad de tener cámaras ya en todas las caballerizas y o dentro de los hospitales donde se puede tener control específico de cuando un caballo está teniendo estos episodios. Asimismo, también la pérdida de peso crónica y la dificultad para mantener una buena condición corporal son síntomas comunes hasta en un 50% de los caballos diagnosticados con úlceras gástricas. Esta pérdida de condición es resultado del dolor gástrico donde se limita la ingesta de alimento y afecta la digestión adecuada de nutrientes esenciales, donde el caballo ingiere alimento y presenta dolor y entonces decide no continuar ingiriendo el alimento. Ahora es importante, uniendo todo lo que hemos hablado hasta ahorita, que hay otro tipo de patologías que también pueden inducir las úlceras gástricas, como vimos en las úlceras glandulares, que son secundarias a vaciamiento gástrico. En estos casos también vamos a tener un problema de vaciamiento gástrico junto con un problema de úlceras, por lo cual deben ser estos pacientes atendidos y diagnosticados de forma correcta. Ahora, un alto porcentaje de los caballos afectados con úlceras gástricas, alrededor de un 60 a un 70%, va a presentar signos conductuales claros, incluyendo ansiedad, resistencia al entrenamiento, sensibilidad a la hora de ser cinchados, rechazo de las actividades cotidianas como lo hacía anteriormente, y estas conductas van a reflejar constantemente una asociación con la presencia de úlceras gástricas. Por ejemplo, en la imagen podemos ver este caballo, es un caballo que continuamente, y la queja era que estaba continuamente jugando con la boca y continuamente jugando con la boca. Una vez que fue tratado para úlceras gástricas y una vez que fueron resueltas estas úlceras gástricas, dejó de hacer esa actividad. Y los propietarios detectaban que en cuanto él empezaba a jugar con la boca, era resultado, volvíamos a hacer otra gastroscopía y volvía a presentar este problema. Entonces, hablando un poquito más a detalle, nosotros vamos a darnos cuenta que el ácido gástrico va a dañar las barreras celulares externas, va a traer daño a las células escamosas del estrato espinoso y esto nos va a dar como resultado una ulceración de la mucosa gástrica. Esta ulceración de la mucosa gástrica
o ya sea de la zona glandular o de la zona glandular o de la zona escamosa, va a estar directamente asociada a la patología subyacente. Ahora, la mucosa glandular va a ser muy diferente y es a la mucosa escamosa. Del lado izquierdo estamos viendo la mucosa glandular normal y del lado derecho vamos a ver la mucosa glandular erosionada de un caballo con úlceras del píloro. Lo podemos ver ahí muy claramente por estas zonas de ulceración. Incluso podemos ver que tenemos hemorragias y tenemos una inflamación generalizada, a comparación del lado izquierdo, donde estamos viendo a un caballo normal, ya que al estar continuamente con un contacto con el pH bajo, suele mantenerse entre 1 y 3 de pH. Esta enfermedad de úlceras gástricas glandulares aparece cuando fallan los mecanismos naturales de defensa. Se sospecha también que existe cierto compromiso y cierto involucramiento también de bacterias adaptadas al medio ambiente gástrico, pero estos no han sido coincidentes. Si nosotros hacemos la analogía con humanos, tenemos nosotros, por ejemplo, en humanos se asocia directamente con la presencia de Helicobacter. Esto no ha sido el caso en los caballos. En algunos casos se han encontrado presencia de algunos Helicobacters, pero en otros casos no. No es algo que sea constante. Pero sí hay casos presentes de bacterias en las úlceras, pero estos son básicamente complicadores del caso, ya que una vez que solo con el tratamiento de reducir la acidez, en general llegan a solucionarse sin la necesidad de utilización de antibióticos. En cuanto a las úlceras de la zona glandular, algunos organismos se han sido detectados y es un área que va a seguir avanzando y va a seguir desarrollándose y hay que estar pendientes de ello. Ahora, para llegar al diagnóstico de estas úlceras, nosotros tenemos que tomar biopsias también de esta zona glandular para saber qué es lo que nosotros tenemos, como vamos a ver más adelante. Como estamos viendo del lado izquierdo, el diagnóstico de elección o la metodología de diagnóstico de elección para úlceras gástricas es el uso de la gastroscopía. Ahora, una gastroscopía bien realizada revisa tanto las regiones ingresando por el esófago, va a revisar el cardias, revisando completamente alrededor del cardias que no tengamos ulceraciones, va a revisar la curvatura mayor, todo el margo, la zona glandular y posteriormente va a ingresar a la zona del antropilórico, al píloro y va a entrar al duodeno, como estamos viendo aquí en la imagen del lado izquierdo. Esto puede parecer sencillo, pero durante este procedimiento, si no se cuenta con el equipamiento correcto, el vaciamiento gástrico adecuado o no se cuenta con la técnica completa, puede ser que nosotros pasemos como normal a un caballo que tenga alguna ulceración en la zona glandular. Ahora, la endoscopía es la herramienta de elección porque tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Además, permite evaluar objetivamente la respuesta al tratamiento posteriormente y viendo cómo el caballo va progresando en el tiempo. Es importante destacar que al realizar esta gastroscopía, el caballo va a requerir un ayuno completo de 12 a 16 horas previas, en las cuales el caballo no debe permitírsele el acceso a la cama. Como mencionaba la doctora Tarich, un caballo que presenta úlceras gástricas y presenta ansiedad, muchas veces redirige su actividad hacia la cama. Y muchas veces el reto que nos topamos es que aunque el caballo haya sido dietado 12 a 16 horas de heno, lo que hizo fue ingerir la cama. Entonces, para nosotros poder realizar una gastroscopía correcta, el estómago debe estar vacío y debemos nosotros poder facilitar el acceso tanto al píloro como a la parte duodenal proximal, para nosotros poder evaluar qué es lo que está sucediendo con este animal y poder lograr tener una visualización completa del estómago. Esto quiere decir que cuando nosotros emitamos un reporte de una gastroscopía, vamos a tener que cubrir la parte del cardias, del fondo, la zona escamosa, margo plicatus, la zona glandular, la zona del píloro y la zona duodenal. De esta manera nosotros podríamos considerar una gastroscopía como completa y entonces si todo está normal, ahí sí podemos darle un check al caballo. Si nada más revisamos la zona del margo plicatus y la zona escamosa, estaríamos solamente con el 50% de la información y muy probablemente no podamos hacer emitir un juicio adecuado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos observar durante nuestra gastroscopía? Vamos a revisar primero las alteraciones de la zona escamosa y luego posteriormente vamos a pasar a la zona glandular. En la zona escamosa, nosotros vamos a tener
diferentes grados de ulceraciones y esta graduación ha sido muy bien establecida, lo cual tenemos 4 grados que van a referirse al tipo de lesiones, su profundidad, su extensión y también la presencia o no de hemorragias. En un grado 0, el epitelio va a estar intacto, vamos a ver nuestra zona escamosa perfectamente perlina, ningún tipo de erosión, nuestra zona glandular y un margo plicatus intacto. No vamos a ver zonas de hiperkeratosis. Grado 1, vamos a encontrar que la mucosa se encuentra intacta, pero vamos a tener estas zonas o esta apariencia amarillenta que es compatible con hiperkeratosis de la zona escamosa. Esta hiperkeratosis sin zonas de ulceraciones van a ser un grado 1. Después un grado 2 es donde ya vamos a tener lesiones únicas que pueden ser o multifocales pequeñas, pero que no son de gran profundidad. Un grado 3 pueden ser lesiones únicas o multifocales donde ya la ulceración es un poco más profunda. Un grado 4 son aquellas como estas que estamos viendo aquí, no soltaron un tigre dentro del estómago, todas estas son úlceras gástricas, donde vamos a tener lesiones grandes, multifocales o únicas, que son extensivas con una ulceración profunda y muchas veces incluso sangrado. Esto nos va a permitir a nosotros poder identificar y poder graduar e ir viendo cómo el caballo va progresando a lo largo del tiempo. Nosotros en las recomendaciones se hace una gastroscopía, se realiza el diagnóstico, se realiza el tratamiento y posteriormente se verifica repitiendo la gastroscopía que el animal haya progresado de manera correcta. Ahora, ¿qué pasa con las úlceras que se encuentran en la zona glandular? Existe poca información sobre la validez de la clasificación de las lesiones glandulares. Hay 2 estudios que se han realizado en los últimos 4 años en los cuales se observó que no existe una correlación entre la apariencia física durante la endoscopía y la apariencia histológica de las lesiones glandulares. Por lo cual la recomendación es la toma de muestras de biopsia de la zona de la lesión glandular, ya sea en el píloro o ya sea en la zona del fondo. Las lesiones se describen de manera cuantitativa, mencionando las características específicas. Como estamos viendo nosotros en el video del lado derecho, podemos ver que tenemos lesiones donde tenemos ulceración a lo largo de todo el píloro y vamos nosotros a tener, como podemos ver, zonas donde ya tenemos incluso un poco de adherencia del alimento a las zonas de ulceración y zonas de hemorragia. Esto nos va a permitir a nosotros describir de manera cualitativa la lesión, pero siempre tener una biopsia nos va a ayudar a determinar puntos importantes. ¿Qué nosotros podemos obtener de la biopsia, por ejemplo? Enfermedades linfocíticas, plasmocíticas intestinales, que nos van a generar una lesión glandular secundaria, van a ser diagnosticadas de esta forma, así como también zonas de gastritis o la presencia también de alguna bacteria. Entonces nosotros de nuestra biopsia podemos hacer un cultivo, podemos hacer la histopatología y así también tener la descripción de qué es lo que está observando. Ahora, ¿qué otras herramientas de diagnóstico se han tenido en el mercado y han ocasionado también cierto movimiento dentro de la comunidad científica? Existen ciertas pruebas como las que estamos viendo del lado derecho, no es por tirarle tierra a nadie, es la más conocida. Métodos de diagnóstico como la presencia de sangre o pruebas de sangre fecal. Esto la verdad, tiene una sensibilidad menor al 40%. Esto quiere decir que tiene una menor sensibilidad a un volado, aventar una moneda en el aire, ya que nosotros podemos tener sangrado a lo largo de cualquier parte del tracto gastrointestinal y al final ser tomado por la prueba y nosotros sumarlo como si fuera una presencia de una úlcera gástrica. También existe una prueba desde hace muchos años, que es la prueba de sucrosa o de absorción de sucrosa, donde en un principio en los reportes iniciales se decía que tenía una sensibilidad arriba del 80% y una especificidad cerca del 90%, lo cual no se ha podido repetir en estudios posteriores, donde se han tenido resultados entre el 60 y el 80% de sensibilidad y especificidades que van desde el 40 hasta el 80%. Entonces, no nos da tanta información como una gastroscopía bien realizada. Entonces, tomando en cuenta toda esta información y respetando el tiempo que nosotros tenemos, la prevención efectiva de las úlceras gastrointestinales van a depender de un enfoque integral que combine tanto un diagnóstico oportuno como un manejo adecuado, preventivo y cuidadoso del medio ambiente, de la alimentación y del acceso tanto a agua, alimentos de alta calidad, así como de congéneres
y un ambiente social adecuado. Si nosotros pensamos en esto, están ustedes muy probablemente acordándose de la diapositiva de la doctora Tadic de lo que es el bienestar animal, donde nosotros vamos a estar atendiendo no solamente la parte física, medioambiental y emocional de nuestros pacientes. Y es fundamental que entender que cada caballo es único, por lo que adoptar estrategias específicas según las condiciones individuales va a ser clave para garantizar su salud. Para nosotros poder establecer un tratamiento adecuado, tenemos nosotros que saber exactamente qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Recordemos que actualmente el uso indiscriminado del omeprazol, como se usaba hace 15 años, es algo que también ha venido en reducción. Sigue siendo la herramienta de elección en muchas ocasiones para la presencia de úlceras gástricas, que son inhibidores de bombas de protones que inhiben la secreción de ácido clorhídrico. Pero actualmente se están llevando a cabo estudios donde se está tratando de determinar si, al igual que en humanos, existe un rebote posterior en la acidez gástrica una vez que se suspende su uso. Hasta la actualidad no ha habido estudios que sean contundentes acerca de la presencia de este rebote, pero sí se han llevado a cabo estudios donde se encuentran asociados a la facilitación de incluso de fracturas, por ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos saber qué es lo que tiene el caballo para nosotros llevar a cabo un tratamiento adecuado y poder llevar a cabo el seguimiento. Actualmente ya no se considera una práctica adecuada el simplemente poner al caballo en omeprazol durante temporadas completas de 3, 4, 5 meses, sino llevar a cabo un seguimiento con un tratamiento y un manejo adecuado de todo el entorno del caballo para lograr un buen resultado. Les agradezco muchísimo su atención. Pongo mi correo electrónico en la pantalla y muchísimas gracias.